Bienvenidos al Jardín Botánico. Este Jardín Botánico se inauguró en 1994. Este año ha sufrido un proceso de remodelación en el que se han realizado unos trabajos de limpieza, de asentamiento y se han plantado nuevas especies. Este Jardín Botánico se llama Celestino Muti, gracias a este señor, que fue un sacerdote, un botánico, un médico, en definitiva un científico de la época. Este señor era gaditano, pero realizó toda su carrera profesional en Santa Fe, Bogotá. La importancia de este jardín botánico reside en que tiene muchísimas plantas, tanto autóctonas como alóctonas. La diferencia entre plantas autóctonas es que las plantas autóctonas son originarias de esta zona en la que nos encontramos y las plantas alóctonas son aquellas plantas que nos hemos traído de fuera. Por todo el mundo es muy importante mantener los jardines botánicos porque es una gran fuente de biodiversidad y de conservación de las especies, además de su función educativa. En este jardín botánico nos encontramos tanto árboles, que son aquellas plantas que tienen un tronco leñoso y que se ramifican a partir de 1,5 metros. Tenemos arbustos, que son también plantas leñosas de tronco grueso, pero que se ramifican a raíz del suelo. Y tenemos matas, que son aquellas plantas que son de tallo flexible y no son leñosas. Y ahora mi compañera Lucía va a contaros un poquito acerca de algunas plantas que nos vamos a encontrar por el jardín. Bueno, en esta zona del Jardín Botánico de Rota vamos a encontrar plantas autóctonas. Como bien ha dicho mi compañera antes, son aquellas que son propias de nuestro clima. Están acostumbradas a estas condiciones meteorológicas. A lo largo de este recorrido vamos a encontrar la familia, el género de los quercus, que pertenecen a la familia de las fagáceas. Los quercus son muy peculiares porque a lo largo de su madurez el tronco se va agrietando, por eso tiene esa peculiaridad vista. Algunos de sus géneros son muy importantes, aparte porque son muy numerosos en nuestra zona. Como sabemos, tenemos aquí cerca en la Sierra de Cádiz el Parque de los Alcornocales, y otros porque son muy importantes, por ejemplo, en la actividad ganadera, porque su fruto, como por ejemplo el de la encina, se da de comer para la ganadería. Hay otros que se utilizan para sacar corcho, como por ejemplo el alcornoque que hemos comentado antes. Luego, por esta parte, tenemos algunas plantas que son suculentas, que son los cactus, que son crasas, que esas no son autóctonas exactamente, pero bueno, es importante que prestemos atención de ellas porque vienen de países lejanos como por ejemplo México, que tienen climas muy distintos. El lentisco, que lo tenemos aquí, es una planta que encontramos también por esta zona. Viven en sustratos arenosos y salobres, en las dunas, en los pinares, que es muy común por aquí, por nuestra zona. En este jardín botánico tenemos varios ejemplares de taraje, que es el Tamaris gallica. Es muy característico porque sus ramas son muy finas y se encuentran como caídas en forma de sauce llorón. Se cultiva como función ornamental porque sus flores son blancas. Por otro lado tenemos el Olea europea, que es el que conocemos como olivo o acebuche. La diferencia entre olivo y acebuche es que los frutos del olivo son más grandes y son aquellos que nos comemos, que son las olivas, y del acebuche son más pequeños, que no los solemos comer. Es un árbol con hojas perennes, es decir, que la podemos encontrar en cualquier época del año. Más adelante vamos a encontrar varios ejemplares del granado. El granado también es un árbol de pequeño porte, se cultiva en nuestra zona porque se cultiva en zonas templadas y en zonas con clima subtropical, como por ejemplo toda la Costa del Sol. Es un árbol del cual conocemos mucho porque su fruto en nuestra zona es comestible, que es la granada. Bueno, aquí tenemos varios ejemplares del palmito. El palmito es la única palmera autóctona de la península ibérica. Puede medir unos 4 metros de alto o 6 metros de alto. También se le conoce como palmera enana. Es una especie que está protegida porque es endémica de nuestra zona. Una vez que se planta, no puede arrancarse ni destruirse. Y además, una de sus peculiaridades, como el resto de especies de palmera, es que su hoja está dividida en numerosos foliolos, como podéis ver.
La Ficus carica es la que conocemos como higuera. Hay ejemplares que son dioicos y otros que son monoicos. Esto quiere decir, los monoicos es que presentan los dos sexos y los dioicos son ejemplares que solo presentan un sexo, o flor masculina o flor femenina. Por eso sabemos que hay ejemplares de higueras que producen dos tipos de frutos, que son los que conocemos como higo o como breva. Este árbol es muy característico por sus hojas, se utilizan para dar sombra porque son hojas muy anchas y lobuladas. En este recorrido que estamos realizando por el Jardín Botánico de Rota ya hemos conocido muchos ejemplares de plantas de nuestra zona, es decir, plantas autóctonas. Ahora vamos a conocer plantas de otras zonas geográficas, plantas alóctonas. Aquí encontramos un ejemplar de Apidistra, que es una planta que viene del norte de África. Como podemos observar, sus frutos son rojos, brillantes y florecen en primavera y en invierno. Se utiliza de manera ornamental. Luego vamos a encontrar otra planta que procede de Asia. Esa planta es la que conocemos vulgarmente como el jazmín amarillo, porque es igual que el jazmín, pero sus flores son amarillas. También se utiliza de manera ornamental. En esta planta se ve claramente cómo es un arbusto, porque si nos fijamos bien, todas sus ramas nacen del sustrato. Debemos destacar que aunque estamos en un jardín botánico, nos encontramos en el centro del casco urbano de Rota y estamos junto al Pinar de Rota. Estar al lado del Pinar de Rota y del sistema dunar hace que sea un lugar con una gran riqueza en la biodiversidad y que sea un espacio perfecto para contactar con la naturaleza. Os mostramos ahora un ejemplar que viene desde Sudamérica, es el que conocemos como palo borracho. Es muy peculiar porque en su tronco podemos observar espinas que las utiliza como defensa a sus depredadores para que no se coman sus frutos. El bambú, una planta de origen asiático. Es muy conocida actualmente porque se utiliza en ornamentación y también porque es el alimento del oso panda. Su tallo es muy característico por su forma y porque está hueco por su interior. Este árbol que tenemos aquí es el ciprés de los pantanos, viene de Estados Unidos. Es una de las pocas coníferas que puede vivir dentro del agua. Suele vivir en zonas muy húmedas, sustratos muy húmedos, por ejemplo cerca de pantanos, cerca de humedales. Cuando se encuentra en zonas poco húmedas se suele encontrar junto a ejemplares del género Quercus. Este árbol es el que conocemos como pino de Norfolk. Se denomina así porque viene de la isla de Norfolk. Es una isla que se encuentra en el Océano Pacífico entre Australia y Nueva Zelanda. Se utiliza como ornamentación, por eso está tan extendido y lo podemos encontrar en numerosos ecosistemas. Y es muy peculiar porque además de que emite sus ramas casi en horizontal, las emite siempre de 5 en 5.
Además de la multitud de especies de plantas terrestres que encontramos en este jardín botánico, también encontramos multitud de plantas acuáticas. Ahora mismo nos encontramos en el estanque del Jardín Botánico de Rota, en el que además de plantas acuáticas podemos encontrar multitud de animales acuáticos, como son tortugas o ranas. Allí, por ejemplo, tenemos ahora mismo 3 ejemplares que están sacando la cabecita para tomar el sol. También podemos encontrar diversos ejemplares de ranas. Además de animales acuáticos, en este jardín botánico nos encontramos una diversidad importante de animales. Los más importantes son los insectos, por su función polinizadora, además de las aves, que se alimentan de los frutos y dispersan sus semillas. Otra de las especies fundamentales que no podemos encontrar en este jardín botánico es el camaleón, una especie de reptil. El camaleón común, Chamaleo chamaeleon, es una especie de reptil. El camaleón tiene una especial importancia, por ello se dedica muchos esfuerzos a su conservación. En este jardín botánico podemos ver camaleones. El camaleón es una especie arborícola, tiene sus extremidades prensiles que le sirven para agarrarse a las ramas, pero necesita los sistemas dunares para reproducirse. El camaleón pone los huevos en los sistemas dunares sobre finales de verano, principios de otoño, y incuban los huevos durante 9 meses, así que los nuevos camaleones nacen al verano siguiente. El camaleón tiene una alimentación carnívora, es decir, se alimenta de moscas, de mosquitos y de ese tipo de animales. Tiene una lengua que puede llegar hasta los 30 centímetros, con la cual agarran los animales. Una característica que llama mucho la atención de los camaleones es que tienen ojos independientes, pueden mover uno para un lado y otro para el otro hasta 180 grados. Otra característica que suele llamar mucho la atención es que el camaleón tiene capacidad de mimetizarse con el medio ambiente. Si está en una rama verde, su cuerpo se torna verde, y si está en una rama marrón, su cuerpo se torna marrón. Las principales amenazas del camaleón pueden ser bien naturales, como es la depredación por parte de algunas aves, o antrópicas. Esto significa que son amenazas provocadas por el ser humano. La principal de ellas es la pérdida de su territorio, debido fundamentalmente a la construcción. Por esto es fundamental que dediquemos zonas y espacios a la conservación del camaleón que no sean invadidos por la construcción. En la localidad de Rota hay numerosos ejemplares de camaleón, pero cada vez sus poblaciones son menores, debido a la presión del ser humano. En este jardín botánico acostumbrábamos a ver muchos ejemplares de camaleón en esta época primaveral, pero cada vez son menos los ejemplares que se ven. Por ello hemos habilitado una zona para sus puestas. El Jardín Botánico Celestino Muti es un importante recurso turístico, cultural y educativo. Aparte de estar abierto durante todos los días para que cualquier ciudadano pueda venir a visitarlo, en el Jardín Botánico se realizan actividades. Bien se pueden realizar actividades guiadas a través de la Delegación de Medio Ambiente o a través de diversas asociaciones que se dedican a dar charlas educativas. Existen en ese Jardín Botánico 2 aulas, una que la utilizan las asociaciones para realizar sus actividades educativas, además de otras diversas actividades, y un aula que se utiliza actualmente como taller osteológico, donde un taxidermista profesional prepara los esqueletos para hacer una colección osteológica.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Jesús Carlos Peña, me conocen la mayoría como Chechu y desde hace varios meses nos encontramos aquí en el Jardín Botánico Celestino Mutis de la localidad de Rota desarrollando un taller de esqueletos. Yo comencé con esto hace ya varios años en el Zoobotánico de Jerez junto con la Asociación Sirena de Jerez, que se encarga de la conservación de cetáceos marinos, y allí se organizó la actividad de montaje de un esqueleto. Gustó la actividad y se continuó en el tiempo. Claro, motivado al tema de la localidad, yo tenía que desplazarme a Jerez, la verdad que era bastante complicado y me animé, he continuado con la afición aquí en la localidad, desarrollándola aquí, porque creo que es una actividad bonita para los pequeños, para los adultos también en este caso, porque se conoce un poco lo que es la anatomía de los animales, no es lo mismo que ver la teoría o la práctica, digamos, en los libros de texto que estamos acostumbrados, y con la apertura del botánico y los nuevos arreglos se ha conseguido un taller aquí en lo que es el jardín perenne en principio, con la pretensión de organizar un voluntariado ambiental y todo lo que se vaya construyendo en el taller terminar en una exposición permanente aquí en la localidad. Yo lo que hago es la técnica osteotecnia, que le llaman, también conocida como osteología, y lo que hacemos es, nos llegan los cadáveres de los animales, los limpiamos de restos, después se desgrasa el cadáver, se blanquea por último y se desinfecta para posteriormente volver a articular el esqueleto y que queden en exposición con fines educativos en este caso. Pretendemos de que esto llegue a todo el que le guste, está invitado a pasar por aquí y nada, la pretensión, como ya os digo, es un voluntariado y de hacer algo novedoso y bonito aprovechando las instalaciones como son el Botánico, que es un lugar, yo creo, de lo mejorcito que tenemos en la localidad. Desde hace unos 4 años venimos realizando, conforme al Día del Medio Ambiente, una exposición aquí en el Botánico con los animales que tenemos montados. Se pueden ver diferentes tipos de aves, algún reptil, pequeños mamíferos. Ahora hace muy poco estamos comenzando con la desnaturalización, digamos, de un ejemplar de delfín listado, también una jineta que nos ha llegado hace muy poco y está en proceso de descarnado, digamos, que es quitarle todo lo que son los restos y demás. Y nada, este año tenemos también la exposición, día 2, 3 y 5 de junio, creo recordar ahora mismo, sí, que es la fecha. Esqueleto como tal, llamativo, llama la atención todo, porque yo creo que es una cosa novedosa y no es una cosa que se vea muy a diario. Los padres muchas veces también te tienes que reír con ellos porque vienen y piensan que son dinosaurios, le dicen a los críos, mira los dinosaurios. Pero vamos, que es una actividad, ya os digo, el tema de los esqueletos, los críos, desde un simple pájaro hasta una culebra también que tuvimos montada, que está en el zoológico de Jerez en estos momentos. Yo creo que es de los más complicados que se han montado por la cantidad de piezas, el tiempo, el tamaño que tienen, pero cada esqueleto es un mundo, todo tiene su historia. Aproximadamente se suele venir a tardar entre mes y medio, 3 meses de trabajo, dependiendo del animal. Si son animales muy grandes, como en el caso que tuvimos en el zoológico, que montamos un hipopótamo, nos hemos pegado varios años. El tema de ballenas, animales grandes, es un proceso muy largo por el tema de lo que es el desgrase. Y los animales pequeños, ya os digo, de mes y medio a 3 meses, dependiendo también de la disponibilidad del tiempo, los productos que tenemos que usar, que muchas veces a lo mejor en ese momento no los hay, pero se viene a echar sobre mes y medio, de mes y medio a 3 meses. Y la complicación, los animales más grandes se desmontan completamente, pieza por pieza, ósea, o sea, se desmontan todo completamente. Y lo que son animales más pequeños se suelen dejar lo que es toras y columna por un lado, alas por otro, las patas se separan lo que es la cabeza y se trabajan como diferentes miembros para después volver a armar, porque cuando son tan pequeñitos, si desmontamos todo completamente, después no hay manera humana de volver a montarlo. Y la pretensión es, ya que tenemos el local, ir creando una pequeña colección osteológica de cara a los alumnos de los colegios, de los centros que nos quieran visitar, de los padres, y darle otro aliciente más a lo que es el jardín, porque creemos que es una zona muy bonita, como ya hemos dicho, muy tranquila, y le falta a lo mejor, creo yo, algún tipo de actividad
como las que se vienen desarrollando ahora con los críos de ASI, el tema del taller nuestro, en fin, de darle un poco más de vida a lo que es el botánico, que no sea nada más que voy al botánico y hay mucha gente que vienen con críos, no saben qué hacer en el botánico porque los críos son muy pequeños, y yo creo que esto es una forma de que los críos aprendan y se diviertan de otra manera. Y es una cosa novedosa, como ya os he dicho. La pretensión es de que se llegue un momento en que se cree un voluntariado ambiental, que la gente que quieran y les guste el tema pueda venir aquí al botánico, puedan colaborar en el montaje, en la limpieza y posteriormente la exposición el día de mañana, de crear una buena exposición permanente con fines educativos y medioambientales, que ya os digo, el jardín es un sitio que acompaña para el propósito este que yo creo. En este momento lo que estamos haciendo es el proceso de descarnado de una jineta, un ejemplar de jineta que nos llegó el jueves pasado, y lo que estamos haciendo es, el primer proceso ha sido quitar toda la piel, todas las vísceras del animal, todo lo que son órganos internos, se ha quitado toda la musculatura y ahora, como podéis ver, se ha procedido al hervido de una de las patas del animal. En este caso es una pata trasera, este es el pie del animal. Y lo que estamos es, después del hervido, limpiando todo de resto, y ahora habrá que desmontar pieza por pieza que compone lo que es el pie. Pues como esto, todo el esqueleto entero, en el caso de animales grandes. Esto ya es paciencia y mucho trabajo y mucho cuidadito para ir limpiando y sacando cada resto y dejarlo completamente limpio para el siguiente paso, que sería ya lo que es el desgrasado. Vale, pues como hemos estado hablando, el trabajo que desarrollamos aquí podéis ver una pequeña muestra de las cosas que nos suelen entrar, como por ejemplo el cadáver de esta gata que falleció envenenada. El dueño nos llamó cuando se enteró de que había fallecido el animal y nos donó el cadáver. Estáis viendo el proceso, después de todo el proceso, cómo queda una vez articulado el animal, y es una reproducción anatómica, digamos, de lo que ha sido el animal. Tenemos también una rana. Esta se la encontraron momificada, estaba el animal en un sótano de una vivienda, hecha en una piedra del frío, y venía con todos los órganos y demás. Lo mismo, tuvimos que limpiar, desgrasar, blanquear, y después el proceso de desgrasado, de montaje por último. Esto es un perrito, es un bull terrier, de los perros estos que tienen el hocico alargado, están ahora de moda. Tiene una hora de vida tan solo, pues falleció después de nacer, y lo mismo, el dueño nos llamó, oye, que tenemos aquí el perrillo por si tú estás interesado, y lo mismo, nos lo donó el chaval. Este es de un atropello, es un gato, esto es un gato, y procede de un atropello que también recogemos cadáveres de vez en cuando. Estaba en la carretera de aquí de Punta Candora atropellado, y se pudo aprovechar lo que fueron las cervicales y la cabeza para hacer el pequeño diorama junto con el gorrión. Que el gorrión nos lo encontramos también una mañana, había dado contra una cristalera ahí en el polígono industrial, y lo recogimos también. Es un pequeño ejemplo de los articulados y los trabajos que se pueden hacer con los restos de los animales que nos llegan. También nos avisan muchas veces de animales en el campo, pero claro, eso ya son otro tipo de animales, ya necesitan una autorización de la Consejería de Medio Ambiente, y todos esos cadáveres, como el delfín, las jinetas, cedidos con su autorización, vienen al taller, los procesamos y, como ya hemos dicho, con fines educativos y medioambientales para el disfrute de todos los que queráis pasar por aquí y hacernos una visita. Este jardín botánico está gestionado por la Delegación de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Rota, que se encargan de su mantenimiento. Las visitas guiadas consisten en recibir a los turistas, bien sean escolares, bien sean grupos de adultos, tanto locales como de otros municipios. Los recibimos, les hacemos una visita guiada contándoles la diversidad de plantas que hay, la diversidad de animales, y los ponemos en contacto con la naturaleza, aparte de enseñarles la gran diversidad de flora que aquí podemos encontrar. Multitud de escolares deciden venir a este jardín botánico
en sus horas lectivas para hacer una actividad de concienciación de los niños con el medio ambiente, de ponerlo en contacto con la biodiversidad y de que comprendan que es fundamental cuidar la vegetación. Bueno, y esto es solo una pequeña parte de la gran cantidad de especies que podemos encontrar en este jardín botánico. Así que os animo a que vengáis a conocer el resto y que disfrutéis de un espacio natural, medioambiental y cultural.